Hola estudiantes, nuevamente estamos reunidos para trabajar ahora el área de ética y valores. Y como siempre es importante tener en cuenta ciertos acuerdos a considerar, sobre todo en la presentación de tus evidencias, no olvides del orden y la limpieza. Practicar, buscar otras fuentes para leer y complementar la información trabajada el día de hoy, estar atento a la explicación y disfruta de la actividad. Bien, estudiante, te presento la siguiente imagen. ¿De quién crees que se trata esta imagen? A ver, cuando observas esta imagen, ¿qué personaje se viene a tu mente, estudiante? Podrías mandar tu respuesta de repente por el WhatsApp. Y si ese personaje que yo creo que es, también puedes agregar qué sabes sobre ella. ¿Y quién crees que sea ese bebé? Entonces, ¿quién es ese bebé? ¿Y quién es ella? Le pones pausa al video y vas a responder al grupo de WhatsApp. Muy bien, entonces creo que según tus respuestas has logrado acertar. Nuestro tema de hoy es conociendo a la Virgen María. Hoy conoceremos un poco de la historia de la Virgen María. Vamos a ver el siguiente video. En un pequeño pueblo llamado Nazaret, vivían Joaquín y Ana, un matrimonio bueno y trabajador. Joaquín y Ana estaban muy contentos, pues esperaban el nacimiento de su hija. Por fin, un día de verano nació una preciosa niña que llamaron María. Pasaron los años y Joaquín y Ana llevaron a María al templo para que estuviera bajo la protección y el servicio de Dios. A María le gustaba corretear por la aldea e ir a la escuela, donde aprendió a coser, leer, rezar y, sobre todo, recitar los salmos. Así conoció las profecías sobre el Mesías. María tenía una prima a quien quería mucho. Se llamaba Isabel. Y al cabo del tiempo fue la primera mujer en darse cuenta de que María sería la Madre de Dios. Con el tiempo, María dejó de ser una niña y se convirtió en una muchacha alegre, obediente, valiente y generosa. Amén. Excelente historia. Bien, ¿qué nos cuenta el video entonces, niños y niñas? ¿De quién nos estuvo hablando? Muy bien, de María. ¿Es la María que conocemos? ¿La María, Madre de Jesús? ¿Cómo era María de niña? Quiero saber sus respuestas. Muy bien. Claro, era generosa, valiente, ¿no? Muchas cualidades se mencionaron de ella en este video. Bien, estudiantes, ahora tenemos aquí esta hermosa imagen de la Virgen María que se encuentra en su compendio en la página 6 de su libro en el área de ética y valores. Justamente lo que estamos trabajando dentro del área de ética y valores es una competencia de religión. Bien, estudiantes, quizás algunos pertenezcan a otra religión, de repente están profesando otra fe, pero en este caso lo que estamos haciendo es hablar y recordar a María como la Madre de Jesús, que fue un personaje importante en el plan divino y que a través de ella Jesús pudo nacer entre nosotros y de esa manera cumplir con el plan de Dios, ¿no? Por lo tanto,
tanto como la Virgen María, los discípulos y todos los personajes bíblicos que participaron de ese plan divino de nuestro Dios, entonces fueron muy importantes y por lo tanto hay cualidades que en estos personajes también nosotros podemos resaltar, ¿no? Y esto no indica que coloquemos al personaje sobre Dios o sobre la obra que hizo Jesús, sino que también fueron importantes dentro de este plan, pero sobre todo, pues lo que Jesús nos dejó, las enseñanzas, pues es trascendental en nuestras vidas, ¿no? Y ha pasado tantos años y la palabra de Jesús que nos dejó a través de las enseñanzas continúa de forma permanente y vigente. Entonces, dentro de esta historia de la vida de Jesús está este personaje que es tan importante, que es la Virgen María. Y por eso es lo que estamos hablando y conversando el día de hoy, ya que estamos a puertas de la Semana Santa, donde recordamos mucho la vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y junto a él todos los personajes que fueron parte de esa vida y pasión. Entonces, ¿por qué recordamos a María? Acabo de comentarles un poco sobre este acontecimiento. Entonces, ¿por qué recordamos a María? A ver, estudiantes, ¿qué es lo que ustedes creen? ¿Por qué estamos recordando a María? Ah, muy bien, porque ha sido la madre ¿de quién? De Jesús. Muy bien, estudiante, porque ha sido la madre de Jesús, fue elegida por Dios para formar parte del plan que Dios había propuesto llevar a cabo, ¿correcto? Bien, entonces, dentro de este plan, María siempre demostró desde muy pequeña, como lo vimos en el video al inicio, ser una niña obediente, valiente, una niña con mucha fe en Dios, temerosa también de Dios, ¿no? Por eso que ella era obediente, ¿no? Y cuando ella creció, entonces todas esas cualidades, esas virtudes que ella tenía, fueron pieza importante para el plan que Dios se proponía al enviar a su único hijo primogénito, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por gracia de Dios María fue preservada de todo pecado desde su concepción, ¿no? ¿Y qué significa la palabra concepción? Tal como acá nos indica en esta diapositiva, la concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y le infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, no nos referimos a la concepción de Jesús, quien, claro está, también fue concebido sin pecado. El dogma declara que María es la llena de gracia desde su concepción. Y cuando hablamos de dogma nos estamos refiriendo a esa verdad revelada, ¿no? A esa verdad revelada por Dios. Bien, continuemos. Aquí tenemos estas imágenes muy impresionantes que son escenas de la película La Pasión de Cristo, la última, que fue producida y dirigida por Mel Gibson. Quizás algunos de la familia en casa la han visto, de repente ustedes aún no, o de repente ya algunos se han sentado a ver con algún familiar, pero acá hay una escena muy, muy importante en que muestra a María, ¿no? Cuando Jesús está pasando por las diversas estaciones cargando la cruz, y una de estas estaciones pues Jesús se cae por el mismo peso de la cruz, aparte de que él ya estaba herido, había sido golpeado, entonces él tenía heridas muy severas en su cuerpo y más el peso pues de la cruz. Era terrible la situación por la cual Jesucristo estaba pasando ante la indiferencia y la crueldad del hombre, ¿no? Pero para una madre, pues ver a tu hijo en esas condiciones, el dolor es inmenso. Y creo que mamita en casa puede identificarse con ese momento que María vivió, ¿no? Toda mamá cuando tenemos a nuestros hijitos enfermos, pues nos preocupamos, o cuando sucede algo en casa, pues
Simplemente como mamá pues tratamos de conservar que todo se mantenga bien, en orden, ¿no? Pero a veces las situaciones se vuelven un poco incontrolables como lo que estaba viviendo en ese momento Jesucristo, ¿no? Era parte del plan de Dios, pero también hubo ensañamiento con las personas de esa época, ¿no? Especialmente pues había intereses por parte de los fariseos. Muy bien, entonces aquí vemos a María, ¿no? Que ella pues se congoja, aparte que se entristece, se mortifica con el sufrimiento de Jesucristo, y cuando él cae con la cruz, pues entonces ella recuerda ese momento cuando Jesús era pequeño, aún no se había dedicado a la vida pública, y también se tropieza en unos escalones y ella corre, pues, ¿no? Corre a rescatarlo a Jesús. Y entonces en ese momento que ella corre y se va a fijar qué se hizo Jesús cuando era pequeño, pues se relaciona, ¿no? Esa escena del pasado con esa escena del presente en el que Jesús también cae con la cruz y como María pues corre a querer ayudarlo, ¿no? Porque para el amor de una madre no hay límites y siempre una madre va a querer ayudar a sus hijos. Y eso es lo que representaba María, ¿no? Ese amor incondicional de una madre. Aunque ella hubiese sido elegida para un plan y no, de ese momento igual María representó el amor de muchas de las madres, que en ese momento también hubieron mujeres que no estuvieron de acuerdo con lo que Jesús estaba viviendo en ese Vía Crucis, ¿no? Y por esa razón María es recordada por ese papel importante que Dios le proporcionó, que ella asumió con mucha obediencia y tuvo que compartir el dolor que Jesús soportó durante todo su Vía Crucis. Muy bien, entonces habiendo recordado esta parte de la vida de María y de Jesús, pues vamos a ver qué es lo que tenemos en el compendio a desarrollar. Colorea las letras y pega una estampa de la Virgen. La Virgen María es nuestra madre. Muy bien. Aquí podemos de repente bajar del internet, si tengo impresora, lo bajo, pego una imagen de la Virgen, de repente también lo puedo dibujar, ¿no? Y si tengo de repente alguna estampita por ahí guardada en mi casa, de repente la puedo colocar, ¿no? El material que esté al alcance de mi mano para colocarlo aquí y coloreamos las letras que dice la Virgen María es nuestra madre. Porque así fue. De alguna manera Jesús cuando dijo a su apóstol Juan, ¿no? María, he aquí a tu hijo, Juan, he aquí a tu madre, prácticamente es como que él nos estaba diciendo que María estaba asumiendo ese rol de madre, ¿no? Ese rol de madre divino. Muy bien. Entonces, el Ave María, que es una oración que, bueno, en la Iglesia Católica se reza, se repite, quizás algunos que van a otras iglesias no lo hacen, pero es una oración que trata de resaltar algunas cosas importantes de María, como algunas cualidades que hay en ella, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, porque fue una bendición para María que Dios le escogiera, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, ¿no? Ser la madre de Jesús, pues era realmente algo grandioso y maravilloso que Dios estaba poniendo también sobre los hombros de María, ¿no? Muy bien, entonces escribe la frase que más te gusta del Ave María. De esta frase que acabamos de leer y que se encuentra en tu compendio en la página 7, vas a elegir una pequeña línea, ¿no? Puede ser llena eres de gracia, o el Señor es contigo, o bendita tú eres, o bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. De repente esa es tu parte favorita y la puedes colocar en este espacio que tienes en tu compendio en la página 7.
Muy bien, estudiantes, de esta manera hemos terminado respecto a María. Yo te recomiendo que leas también de repente el libro de Juan, donde describen un poco más la vida, la pasión de Jesús, y también ahí pues eh, te vas informando un poco más de todos estos personajes tan importantes en el plan de Dios, como los apóstoles, la Virgen María, José, ¿no? Todos ellos cumplieron la función que se le asignó, porque Dios fue quien le dio a cada uno el rol que debía cumplir dentro del plan que ya se había trazado. Entonces, estudiantes, es una historia muy bonita, la vida de Jesús y todos estos personajes que se involucraron con él en el plan de Dios. Muy bien, gracias por participar, por estar atentos a las evidencias y consultar cualquier inquietud. Muchas bendiciones y te recomiendo el libro de Juan para que leas un poco más, ya que hemos tocado el tema de María y ya estamos próximos a la Semana Santa. Muchas bendiciones. Hasta la otra clase.